El mensaje. Historia escrita por Eduardo Liñán. El Día de Muertos se acercaba y en la escuela de Julián Alvarado se preparaban para conmemorar a los seres queridos que ya no están con nosotros. Las maestras habían organizado una actividad en la que cada niño debía montar un altar para recordar a sus difuntos. A pesar de la emoción que mostraban sus compañeros, Julián, uno de mis compañeros de 10 años, sentía una tristeza profunda. Vivía con su abuela desde que su madre murió en un accidente meses atrás. Su abuela era una mujer dura y amargada, que encontraba consuelo en el alcohol y en la mala compañía de las cantinas de la colonia popular donde vivían. Eran sectores muy empobrecidos y llenos de conflictos. Julián solía esconderse en su cuarto cuando la abuela llegaba tarde, tambaleándose y con el aliento cargado de licor. Todo para evitar sus gritos y recriminaciones. Además se sabía que la señora era vendedora de cosas ilegales, y que muchas veces su casa servía para albergar criminales en tanto pasaban las redadas. Con estos datos había mucha preocupación entre el personal de la escuela, especialmente yo por el bienestar del niño. A pesar de la hostilidad de su casa, siempre guardaba con cariño los recuerdos de su madre. A menudo antes de dormir repasaba mentalmente las pocas imágenes que tenía de ella. Su risa alegre, el aroma a vainilla de su perfume, las noches en las cuales lo acurrucaba cantándole una canción de cuna. Estos recuerdos eran un refugio, un lugar seguro al donde podía acudir cuando la realidad se volvía insoportable. El día de actividades en la escuela llevó una foto de su madre, la única que tenía en la que ella sonreía abrazándolo en un parque. También recogió flores de cempasúchil en el camino. Las llevaba entre sus manos pequeñas tratando de mantenerlas intactas. En la escuela, mientras tanto, sus compañeros colocaban fotos de abuelos, padres y hermanos. Allí estaba Julián montando el suyo con una mezcla de amor y tristeza. Colocó la foto de su mamá en el centro y alrededor puso las flores de cempasúchil. No tenía muchas cosas que ofrecer. Un pequeño pan de muerto que se lo había dado una vecina, una vela que había encontrado en la casa y una calaverita de azúcar, la cual yo se le había dado para completar el altar. Mientras terminaba, sentí un nudo en la garganta y mis ojos me ardieron con lágrimas contenidas. Los demás niños, emocionados, compartían historias sobre sus seres queridos. Reían y se consolaban mutuamente. Julián, en cambio, se apartó un poco observando su altar en silencio. Era difícil ver a otros niños con su familia, riendo y abrazándose. Mientras tanto, él solamente tenía la memoria de su madre y la compañía hostil de su abuela. Al notar su tristeza, me acerqué y puse la mano en su hombro. Tu altar es hermoso, tu mamá estaría muy orgulloso de ti, le dije con una sonrisa cálida. El niño sintió sin poder decir nada. Su madre siempre había sido su fortaleza y ahora en ese día especial sentía una ausencia más que nunca. Pero algo en su corazón le decía que ella estaba cerca, observándolo, y eso le daba una pequeña chispa de consuelo. El niño me dijo que después de clase sería al cementerio a visitarla para contarle sobre el altar y cómo la extrañaba. Ese día de muertos en la escuela se transformó en una fiesta colorida. Los altares llenos de flores de cempasúchil, velas y calaveritas de azúcar formaban una madeja de colores y aromas. Los niños y maestros se movían con alegría admirando los trabajos de todos y compartiendo historias sobre sus seres queridos. Julián, sin embargo, se mantenía en un segundo plano. Su corazón aún pesaba por la ausencia de su madre. Durante el recreo, mientras los demás estaban jugando y riendo, el niño se sintió atraído inexplicablemente hacia la zona de la escuela que todos evitaban. El baño abandonado. El lugar tenía fama de estar embrujado y los niños solían contar historias espeluznantes sobre ruidos extraños. Sombras que de pronto se movían en el interior. A pesar de ello, no pudo evitar caminar hacia allí, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. El baño abandonado estaba al final de un pasillo oscuro y sus puertas colgaban de las bisagras. El interior estaba lleno de grafitis y escombro. Avanzó lentamente con algo de cautela, escuchando murmullos que le llamaron la atención. Cuando llegó a la entrada, se detuvo y miró hacia el interior,
y sintió una mezcla de miedo y curiosidad. De repente vio una figura al fondo del baño. Era una silueta femenina, borrosa y etérea, pero inconfundible. Su corazón se aceleró y sin poder creer lo que estaba viendo, avanzó un par de pasos más. La figura parecía moverse lentamente, como si flotara. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda en ese momento. «Mamá», susurró con la voz temblorosa. La figura se detuvo y pareció volverse hacia él. Aunque no podía distinguir los rasgos, sintió que era ella. Su corazón latía con fuerza y un nudo se formó en su garganta. Dio un paso más, pero justamente en ese momento, una voz suave y familiar se pudo escuchar desde el fondo oscuro del baño. «Julián». Era la voz de su madre, clara y dulce como la recordaba. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras avanzaba un poco más. Esa voz volvió a sonar, pero esta vez más urgente. «No puedo estar contigo. Tienes que buscar a tu papá. Él puede cuidar de ti». El menor se detuvo confundido y asustado. «¿Papá? Pero yo no sé dónde está. No lo conozco», respondió con voz quebrada. «Debes encontrarlo. Tu abuela no es buena para ti. Busca a tu papá», insistió la voz, y cada palabra estaba llena de amor y preocupación al mismo tiempo. Antes de que pudiera decir algo más, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando al niño solo y temblando. Se quedó ahí unos momentos tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Solo se dio media vuelta y corrió de regreso al patio de la escuela. Su mente estaba llena de preguntas. El resto del día pasó rápidamente. Él no podía dejar de pensar en lo que había visto y escuchado, pensando en cómo podía encontrar a su padre si ni siquiera sabía quién era. Cuando la campana final sonó, recogió sus cosas y se dirigió a su casa. Su mente aún estaba atrapada en ese encuentro sobrenatural. Cuando llegó a la casa, encontró a su abuela en la cocina con una botella de licor a medio vaciar sobre la mesa. Con un nudo en el estómago decidió contarle lo que había sucedido, esperando aunque fuera una pequeña muestra de comprensión. «Abuela, hoy en la escuela vi a mi mamá. Me dijo que buscara a mi papá», comenzó con su voz temblorosa. La abuela, con una mueca de desdén, lo miró fijamente. «No digas tonterías, niño. Tu madre está muerta y tu padre no existe para nosotros. Deja de inventar historias y ve a hacer algo útil», le gritó antes de darle un trago largo a la botella. El niño se retiró a su cuarto sintiéndose más solo que nunca. Se tumbó en su cama abrazando la almohada y dejando que las lágrimas fluyeran. Esa noche, mientras se sumía en un sueño inquieto, volvió a soñar con su madre. Ella le repetía el mismo mensaje. Su voz era suave pero insistente. «Busca a tu papá, Julián. Busca a tu papá». Cuando despertó, decidió que debía hacer algo. Aunque no entendía completamente el mensaje, sabía que no podía ignorarlo. La búsqueda de su padre se convertiría en una misión, guiado por el amor y las palabras de su madre desde el más allá. Las palabras giraban en la mente del niño cada día. Sabía que quería encontrar a su padre, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. La vida con su abuela seguía siendo un tormento, y cada noche soñaba con su madre, la cual le repetía el mismo mensaje con un tono cada vez más urgente. Una noche, mientras dormía, tuvo un sueño particularmente vívido. En el sueño, su madre se encontraba de pie en un campo lleno de árboles frondosos y había flores, además de un altar como el que había hecho en la escuela. Ella le estaba sonriendo, pero sus ojos reflejaban una preocupación. «Julián, debes buscar a tu papá», le dijo señalándose una dirección indefinida en el horizonte. El niño se despertó con el corazón acelerado y la pista era vaga, pero era más de lo que había tenido antes. Decidió que debía seguir esa pista y al día siguiente comenzó a preguntar discretamente a los vecinos. Quería saber si alguien de casualidad conocía a su papá, si alguna vez su madre le presentó un hombre mientras vivía en ese lugar, y sobre todo antes de que naciera. Luego de mucho estar preguntando, una anciana vecina, la señora Matilde, le dio una pista. Sí,
Recuerdo un hombre llamado Jorge que trabajaba en el depósito de camiones allá en la salida. Solía venir a menudo por aquí hace años acompañando a tu mamá. Quizás sea el que buscas, le dijo acariciando su cabello con ternura. Con esta información, Julián decidió ir al depósito de camiones después de la escuela. Esa tarde se escapó del camino habitual a casa y fue hacia el depósito. Este se encontraba en las afueras de la colonia, algo retirado. El lugar era grande, ruidoso y con hombres trabajando y camiones entrando y saliendo. El niño se sintió pequeño y asustado, pero sabía que debía seguir adelante. Mientras caminaba entre los camiones buscando a alguien que pudiera ayudarlo, sintió un escalofrío recorriendo la espalda. Giró y vio una figura conocida a lo lejos, junto a los camiones. Era su madre o al menos su espíritu. Ella le sonrió y señaló hacia un hombre que estaba trabajando en un motor. Julián se acercó lentamente con el corazón en la garganta. El hombre, un tipo robusto con el cabello oscuro y una barba espesa, estaba concentrado en el trabajo. Pero cuando sintió la presencia del pequeño, levantó la vista. «Hola, niño, ¿te has perdido?», preguntó el hombre limpiándose las manos con un trapo. Tragó saliva y reunió el valor para hablar. «No, yo estoy buscando a mi papá. Creo que podría ser tú», dijo con la voz temblorosa. El hombre lo miró fijamente, sorprendido y confundido. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó y su voz era suave ahora. «Julián Alvarado. Mi mamá se llamaba Sandra Alvarado. Murió hace unos meses y me dijo que viniera a buscar a mi papá», respondió el niño. El hombre palideció como si hubiera visto un fantasma. Se arrodilló para estar a la altura de Julián y le preguntó con un tono urgente: «¿Quién es tu mamá? Dime». «Mi mamá se llamaba Sandra. Ella murió hace tiempo en un accidente», respondió con lágrimas en los ojos. El hombre cerró los ojos y tomó una profunda respiración. Cuando los abrió de nuevo, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Hijo, yo soy tu papá. Soy Jorge», dijo abrazando al niño con fuerza. Juan sintió una mezcla de alivio y tristeza. Finalmente había encontrado a su padre, pero las circunstancias eran agridulces. «Mamá me dijo que debía encontrarte. Ella me ha estado ayudando», dijo mirando a su alrededor como si esperara ver a su madre nuevamente. Jorge lo sostuvo a una distancia y lo miró a los ojos. «Yo también he tenido sueños sobre tu madre. Ella me decía que debía encontrar a nuestro hijo, pero nunca pensé que fuera cierto. Ahora entiendo todo», dijo con la voz quebrada. Le explicó que su abuela, al enterarse que venía en camino, decidió separarlos. Se llevó a su madre lejos, amenazándola de muchas maneras. El hombre fue visitado por criminales para mantenerlo alejado de la mujer. No entendía el porqué de la razón, pero les perdió la vista luego de buscarlos incansablemente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Jorge decidió hacerse cargo de Julián, y juntos comenzaron a planear su nueva vida. Poco después se enteraron que la abuela del niño había muerto en un enfrentamiento entre bandas en el barrio. Julián y Jorge sabían que habían sido salvados por la intervención del espíritu de Sandra, sobre todo porque la casa había sido baleada y varias personas que estaban dentro también murieron. Mientras empaquetaban las pocas pertenencias de Julián que había en la casa destruida, encontraron una última señal de ella: una flor de cempasúchil fresca sobre la almohada del pequeño. Ambos se quedaron mirando la flor con lágrimas en los ojos, agradecidos por el amor y la protección de la mujer, aún y después de la muerte, la cual los seguía cuidándolos desde el más allá. Cuando conocí al padre de mi alumno, me explicó toda la situación y me contó esta increíble historia, que de no escucharla no lo hubiera creído. Pero al ser testigo de ciertos eventos y testimonios del pequeño, es que me quedé sorprendido de haberla escuchado. Así Julián comenzó una nueva vida con su padre, sabiendo que su madre siempre estaría con ellos, guiándolos y protegiéndolos desde el otro lado. A partir de ese año y todos los demás había un espacio en los altares para la madre de Julián, Sandra,
la cual desde el más allá se las ingenió para dejar a su hijo en las mejores manos. Y sin duda una mejor vida al lado de su padre.